Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se han ido conectando a esta transmisión. Me presento, yo soy Natalia Telles y hago parte del equipo de la Gerencia de Comunicaciones y Marketing de la UNAD. Bueno, mientras se van conectando algunas personas más que están interesadas en esta charla, les cuento que esta hace parte de una sesión que la UNAD ha habilitado para poder resolver todas las dudas que los aspirantes y todas las personas que están interesadas puedan tener antes de ingresar a la universidad. Por eso, en esta sesión vamos a hablar del programa Tecnología en Sistemas Agroforestales y la persona que va a ser encargada de resolver todas sus dudas es la doctora Andrea García, líder del programa. Les recuerdo que pueden a través de Facebook y de Zoom dejar todas sus dudas allí para que al final. Andrea, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola Natalia, muy buenas tardes para todos, al igual que todos los que nos están acompañando a través de la transmisión vía Facebook, vía Zoom o los canales de la universidad. Quisiera aclararles, yo soy Andrea García, yo soy la líder nacional del programa de Ingeniería Agroforestal. En este momento la líder nacional del programa de Tecnología en Sistemas Agroforestales ha cambiado a un rol un poco más valedero, fuerte y motivador. Está en licencia de maternidad, va a ser mamá. Entonces, en este momento yo me encuentro respaldando todas las labores que ella venía haciendo hasta el día de hoy. Ella es la ingeniera Natalie Zamora, muchos la conocen, la recuerdan, le tenemos un gran aprecio, pero el día de hoy, debido a la afinidad de los programas y que durante su proceso de licencia maternidad yo voy a estar respaldando el programa tecnológico, estoy acompañándolos el día de hoy en esta charla. Perfecto, doctora. Entonces, muchísimas gracias por la aclaración y pues demos paso ya a esta charla que seguramente es de gran interés para todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias, Natalia. Pues sí, esta es una charla de interés. Muchas personas, muchos aspirantes nos han mostrado su interés en el programa tecnológico en sistemas agroforestales. Este es un programa que aborda, o los estudiantes tienen que cursar y aprobar 97 créditos académicos. Lo que busca realmente el programa es formar profesionales con una conciencia ambiental, que tenga una visión sistémica integradora de todos los componentes agrícolas, silvícolas, pecuarios, y que busquen de esa manera integral tener una producción sostenible y generar un desarrollo agropecuario y silvícola en donde se retribuyan todos esos beneficios a las comunidades rurales donde se ejerce esta profesión. Es una profesión muy loable. Ser tecnólogo en sistemas agroforestales es un programa, es un desafío fuerte, interesante, emocionante y apasionante. En ese sentido, el día de hoy hemos invitado al profesor Esteban Álvarez, que es uno de los docentes, de hecho, más apasionados por la agroforestería que nos acompaña en esta cadena. Y el día de hoy vamos a dialogar con él frente a estos pilares fundamentales de la agroforestería y por qué un tecnólogo agroforestal es importante. Entonces, quisiera invitar al profesor Esteban a que se presente y nos diga todas sus credenciales y todo su trabajo que ha desarrollado hasta el momento. Doctor Esteban, ¿tienes en este momento el micrófono apagado? Sí, me tengo que sincronizar. Bueno, me disculpan. Saludos a todos. Quiero empezar diciéndoles a quienes están interesados en estudiar la carrera de tecnología agroforestal que eso puede ser no solamente una forma de uno tener una capacitación para aplicar en sus propios predios, en sus propias fincas o para prestar los servicios en alguna empresa, sino que se puede convertir también en una verdadera pasión. Yo lo hablo desde la experiencia en ese sentido. Yo llevo ya casi 40 años recorriendo todas las regiones de Colombia, conociendo, estudiando los bosques, trabajando con las personas que viven allí, conociendo sus sistemas agroforestales, y soy
realmente un convencido de que solo a través de la transformación de la agricultura que nos heredó la Revolución Verde, aquella llena de suelos limpios, utilización de agroquímicos, monocultivos, tenemos que dejarla atrás como una actividad relativamente dañina del medio ambiente y que realmente no tiene ningún futuro. Entonces, espero poder responder a las inquietudes que tengan y aquí estaré la próxima hora. Muy bien, profesor Esteban. Quisiera preguntarle desde su experiencia que nos ha manifestado en este momento ¿cuál es el papel o cuál es la importancia que tiene un tecnólogo en sistemas agroforestales frente al cambio climático? O mejor dicho, ante el cambio global que estamos sufriendo en este momento. Claro, ahora pienso por contar, digamos, una tendencia que existe a nivel global. Los árboles son un seguro, digámoslo así, de vida para las personas, pero también un seguro para la estabilidad climática de todo el planeta. En este momento hay un esfuerzo mundial por conservar lo que nos queda de los bosques tropicales. Muchos de ustedes habrán escuchado sobre los planes que hay en Colombia para detener la deforestación. Está llegando muchos recursos. Están llegando muchos recursos, sobre todo de gobiernos europeos. Por ejemplo, ahora hay un gran programa para detener la deforestación en Amazonia que se llama Visión Amazonia, perdonen la redundancia, y que es financiado por los gobiernos de Noruega, el Reino Unido y Alemania. Y la inversión es solamente para encontrar la fórmula de detener la deforestación. Los bosques han venido históricamente dando pasos a las zonas de ganadería extensiva o a zonas de cultivos intensivos, como por ejemplo los cultivos de palma, los cultivos de arroz, etcétera, un montón de sistemas productivos que simplemente se pueden establecer si se eliminan los árboles. Poco a poco los científicos han mostrado que la conservación de los árboles y de los bosques, debido a la cantidad de carbono que almacenan y a la forma en que regulan la temperatura y ciclan el agua, entonces son fundamentales para la estabilidad climática del planeta Tierra. Es precisamente esa semejanza entre los sistemas agroforestales y los bosques que se viene promoviendo en este momento a nivel mundial, el reemplazamiento de los cultivos tradicionales por los sistemas agroforestales. De hecho, en este momento todos los países de la Comunidad Económica Europea están comprometidos en abandonar esos sistemas de cultivo, de monocultivo, con alto insumo de agroquímicos para dar paso a sistemas más amables con el medio ambiente. Entonces, cualquier interesado en la carrera de tecnología agroforestal puede estar seguro de que va a estudiar una carrera que tiene un futuro muy prometedor y que es muy interesante. Los sistemas agroforestales son todos diferentes. Los sistemas de Amazonia son diferentes a los del Chocó, diferentes a los de los Andes. Los campesinos tienen sistemas diferentes a los indígenas, etcétera. O sea, hay toda una ciencia alrededor de la agroforestería, que es lo que ustedes aprenderían y aplicarían cuando estudien y se gradúen como tecnólogos agroforestales. Muy bien, profesor Esteban. O sea, usted nos está señalando que es una tendencia mundial esta reconversión en los procesos productivos. ¿Qué diferencia podría tener un tecnólogo en sistemas agroforestales con respecto a las otras tecnologías que existen en la oferta académica? Encontramos tecnologías en producción animal, tecnologías en producción agrícola, tecnologías ambientales, tecnología en silvicultura. ¿Qué hace, o para usted que ha estado inmerso en el campo, en el bosque, ha trabajado en todos estos sistemas de reconversión de producción,
¿qué hace que un tecnólogo en sistemas agroforestales sea diferente a estos otros tecnólogos que puedan tener una visión ambiental, pero una disciplina diferente a la de sistemas agroforestales? Profesor Andrea, esa pregunta es muy interesante y representa realmente una paradoja. O sea, lo que yo diría es que los tecnólogos o los ingenieros agroforestales o incluso los ingenieros agroecólogos, que en este momento hay muchas carreras alrededor del vínculo entre la producción agrícola y la ingeniería y la tecnología, tiene que ver con que los tecnólogos agroforestales son un poco más biólogos, muy conservacionistas, interesados en la biodiversidad, en la conservación de los recursos, contraposición a que los ingenieros agrícolas o los tecnólogos agrícolas o de producción animal están más enfocados en la parte meramente económica y de productividad de los sistemas. Los tecnólogos agroforestales lo que tienden es a sacrificar un poco a la rentabilidad económica a corto plazo y la productividad a corto plazo por la conservación del medio ambiente que permite la sostenibilidad de los sistemas productivos por décadas y por centurias, ¿no? Hay casos en el mundo donde países enteros siguen conservando y respetando sus agroecosistemas, sus sistemas agroforestales. Hay un caso que tiene un impacto mundial que es lo que llamamos la dehesa española, que es donde se produce los animales, los cerdos, para el famoso jamón ibérico y para las bellotas. Estos son unos sistemas productivos que tienen aproximadamente 1.300, 1.400 años, se conoce por la edad de los árboles que se han estudiado y se siguen manteniendo después de casi 2 siglos a una productividad similar. El caso contrario es el que tenemos con las tierras que se han dedicado al pastoreo extensivo en Colombia, que se han conseguido gracias a la tala y destrucción de una gran área de bosques en los últimos 200 o 300 años, que simplemente han dado paso a potreros sin árboles, que con los años se convierten simplemente en zonas erodadas donde ya no crece prácticamente nada. En Colombia tenemos de esas tierras 20 millones de hectáreas. En Colombia hay en este momento la necesidad de hacer nuevamente productivos 20 millones de hectáreas. Esto es una quinta parte del territorio colombiano y los sistemas agroforestales están destinados a tener un papel muy importante en esa recuperación ambiental a nivel de todo el país. Sí, muy interesante. ¿Cuál sería entonces el papel de este tecnólogo en sistemas agroforestales en la construcción de territorio, de unas nuevas configuraciones sociales, donde se reconozca la importancia del papel de los habitantes rurales en un país como Colombia? Claro, los sistemas agroforestales tienen también otra característica muy importante, que es algo que se está en esta época del coronavirus discutiendo a nivel de todos los países que les toca importar los alimentos. Y es el tema de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria. Entonces, mientras un monocultivo, por ejemplo, un monocultivo de papa no produce sino papa, para que el campesino pues, lo pueda vender y luego comprar todo el resto de alimentos que necesita, un sistema agroforestal puede producir 20, 30, 40, como los sistemas de Amazonia, que inclusive producen hasta 100 productos alimenticios. Entonces son una garantía no solo para la producción de cultivos que se puedan negociar en un mercado, sino también para garantizar la independencia alimenticia de muchas comunidades. Hay otros factores que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad en los sistemas agroforestales. Cuando se habla de conservación de biodiversidad, por ejemplo, es importante resaltar que un sistema agroforestal está
produciendo con un sistema muy parecido a los bosques naturales. Entonces, una hectárea de un sistema agroforestal que tenga una hectárea puede tener cientos de especies donde están incluidos árboles, epífitas, bromelias, orquídeas, aves, etcétera, plantas del sotobosque, hierbas, mientras que en un sistema de monocultivo solamente hay una especie o unas pocas especies que pueden sobrevivir a esas condiciones tan drásticas. Esas características de los sistemas agroforestales los hacen útiles también, no solamente para la parte económica productiva de un país, sino también para la parte de conservación ambiental de un país. En este momento se hablan de corredores ecológicos para conectar parques nacionales a través de la implementación de sistemas agroforestales en grandes zonas. Entonces dan una, digamos, visión muy diferente, muy interesante de la producción agropecuaria. Realmente el tecnólogo forestal es también un biólogo, es un tecnólogo, es un experto en producción animal, en producción vegetal, pero además es un conservacionista y un enamorado de lo que va a establecer y de lo que va a estudiar a largo plazo. Es una mezclar o interrelacionar varios ecosistemas, y no solamente la parte ecosistémica, sino también involucrar la parte social lo hace un poco más llamativo y atractivo para las personas o los aspirantes que estén buscando. A pesar de que solo en épocas muy recientes se habla de la agroforestería como una disciplina, como una ciencia, como que combina conservación ambiental con estudios de biodiversidad, con producción animal, etc. Realmente esos eran los sistemas productivos de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. ¿Sí? Si uno todavía visita comunidades indígenas en la Amazonia, encuentra sistemas productivos realmente prodigiosos, llenos de plantas, llenas de animales. Son sitios donde las mismas comunidades que establecieron esos sistemas pueden ir a cazar. Los sistemas agroforestales conservan las corrientes de agua. Entonces se puede también en muchos sitios ir a pescar o combinar con producción también de peces. Y cuando uno viaja por todas partes y se encuentra con un tecnólogo agroforestal, uno realmente lo que entiende es que ese tecnólogo lo que hizo fue reforzar muchos de los conocimientos que había adquirido previamente en sus territorios. Yo conozco al menos, tengo 2 estudiantes que trabajan en agroforestal, son estudiantes provenientes de comunidades indígenas de Amazonia, y eso permite que ellos no se queden fuera de su territorio, de su familia en las ciudades, sino que vuelvan a colaborar nuevamente con las comunidades. Entonces, un tecnólogo agroforestal va a tener muchas oportunidades de trabajo de aquí en adelante, pero también la oportunidad de
crear su propio sistema pensando en mejorar las condiciones de vida de su comunidad a nivel local. Sí, qué bueno que haya contado con esa experiencia de trabajar con nuestros egresados. Es interesante escuchar la perspectiva de una persona que se haya enfrentado o que haya podido compartir con personas que hayamos formado desde la UNAD. ¿Cuáles son esos retos de un tecnólogo en sistemas agroforestales, profe? ¿Cuál considera usted que definitivamente es ese desafío más fuerte al uno formarse como tecnólogo en sistemas agroforestales? Yo creo que son desafíos que van inclusive mucho más allá que otras tecnologías, ¿no? La razón es porque para trabajar con ingeniería agroforestal uno tiene que estar muy preparado también para interrelacionar con las comunidades. La tecnología agroforestal y los sistemas agroforestales se están construyendo no solamente a través de las ciencias agrícolas, sino que se están construyendo a través de estudios sociológicos, antropológicos y etnográficos, porque hay una urgencia muy importante de conocer cómo eran esos sistemas agroforestales antiguos y que pueden estar sirviendo en este momento. Entonces, el reto cuando un estudiante quiere entrar en la carrera de tecnología agroforestal es que tiene que estar preparado para enfrentarse a una gran cantidad de disciplinas, tanto sociales como técnicas y como científicas, ¿no? Claro. Y bueno, y lo más difícil que es, usted es ingeniero forestal, adicional a esto es biólogo, tiene su doctorado en ciencias en bosques y cambio climático. Sí. ¿Qué es lo más difícil de desempeñarse en esta ciencia, en esta disciplina, en estas áreas del conocimiento, profesor Esteban? Yo no lo vería como lo más difícil, posiblemente lo diría como el reto más importante, es convencer con nuestro trabajo como técnicos o científicos de los sistemas agroforestales, convencer a los sistemas económicos de nuestra región y de nuestro país de que no hay otra opción para producir alimentos de origen animal y vegetal que la agroforestería. Ya sabemos que como las tierras por los monocultivos y por el uso intensivo de agroquímicos están simplemente siendo deterioradas a unos pasos agigantados. Ya no tenemos tiempo, el cambio climático se habla de que nos puede dar aproximadamente unos 30 o 40 años, no más. Ya todos los países están hablando de restauración, de conservación, de transformar los sistemas. Entonces es un reto de montarse con mucha urgencia, pero con mucha serenidad en la tarea de salvar el planeta y elevar el bienestar de las comunidades y de la sociedad donde vivimos. Ok, muchísimas gracias, profesor Esteban. Yo creo que podríamos hablar horas y horas de los beneficios de los sistemas agroforestales. Esto nos trae, usted muy bien lo decía, estamos retomando las prácticas ancestrales. ¿Será que el ego humano nos llevó al error más grande a través de la Revolución Verde? O sea, hay muchos estudios que nos han señalado que la Revolución Verde realmente fue algo supremamente nefasto para la producción sostenible o la producción natural de alimentos principalmente, porque era la producción de alimentos. Es el momento de cambiar, de recuperarnos de aquellos paquetes tecnológicos que fueron involucrados al campo, a la producción de alimentos. Profesor Esteban. Exacto. Yo introduzco la respuesta a esta pregunta hablando de un video que vi hace recientemente. El presidente de Francia hablaba de
de que pensaba tomar la decisión de no salvar a una de sus empresas más emblemáticas e importantes en Francia, que es la empresa Air France, que es la línea aérea de Francia. Igual que acá. Y que tiene aproximadamente unos 80 años. Y él decía, pues, ¿qué sentido tiene salvar una empresa que está destinada a destruir el planeta? Y resulta que Air France es poderosa porque le toca importar hasta el 80% de los alimentos que se consumen en Francia. Okay. Entonces, el presidente de la quinta potencia económica más importante del mundo se preguntaba si no era mejor invertir ese dinero en crear nuevas fuentes de alimentos, de cultivos ambientalmente sostenibles dentro de Francia, que estar salvando a una empresa para que siguiera importando alimentos. Es algo completamente absurdo. Y no tenemos que ir mucho más allá. En Colombia más o menos estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Muchos políticos colombianos se burlan de Venezuela que porque es un país que está petrolizado, que no produce nada, pero resulta que Colombia está igual. Su única fuente de ingresos es el petróleo y le toca importar aproximadamente el 30 o el 40% de sus alimentos. ¿Qué sentido tiene eso? Ahora estamos también en la decisión de si salvar a Avianca, una empresa que no solamente nos ha tocado salvarla varias veces, sino que ya no es una empresa colombiana porque no es colombiana. Dineros en el extranjero, en Panamá, y en lugar de pretender salvar a Avianca, ¿por qué no hacemos una inversión en producir más comida en Colombia para no tener que utilizar a Avianca ni a los cargueros? Entonces, cuando piensan en este tipo de cosas, que hay que luchar por ellas, que hay que empujarlas, que hay que encontrar argumentos para que eso funcione, uno piensa que en programas como el de la tecnología en ingeniería agroforestal, son programas que incluso van allá a soportar información que sirva para cambiar políticas que no solamente empobrecen los países, crean injusticia social, sino que no tienen un futuro ambiental. Es muy interesante, profesor Esteban. Y si vemos el comportamiento en este momento de confinamiento, los productores de alimentos no han parado. Siguen produciendo, garantizando esa seguridad alimentaria a la población que, aunque estamos en este confinamiento, seguimos requiriendo, demandando los alimentos que el campo, que necesariamente históricamente ha estado abandonado, nos sigue prohibiendo. Entonces, pues esto tiene que ver también con que el tecnólogo en sistemas agroforestales no puede ser un profesional más, sino adicional a eso lo invitamos y la UNAD lo forma para que sea también un actor, que sea activo en las dinámicas de política pública, que sea veedor, que sea formulador y que participe de manera activa en la construcción de esa política pública para la protección de varios sectores, sino que no sea un agente externo, ni solamente la persona que ve desde afuera la situación, sino que se involucra, participa y construye dentro de la toma de decisiones, que es tan importante. De pronto nosotros, los que hemos participado o que hacemos parte de esa formación en el sector agropecuario y forestal, nos han criticado mucho que nos hemos quedado muchas veces al lado del camino, no nos hemos involucrado en la toma de decisiones para que la situación cambie. Y entonces en este momento tenemos que enfocarnos en formar profesionales que se involucren y sean partícipes de esta toma de decisiones. Me parece que es fundamental a lo que usted ha dicho, profesor Esteban. Ya yo creo que hemos avanzado mucho en la charla. Quisiera preguntarle a Natalia, que es nuestra moderadora de la Oficina de Comunicaciones, si en la página de la universidad o en la conferencia hay preguntas o inquietudes de los asistentes. Muchas gracias. Listo, bueno, sí, señora. De hecho, tenemos varias preguntas bien interesantes, entonces, bueno, iniciemos a dar respuesta con ellas. Y la primera sería, ¿cuáles son las competencias que se desarrollan en este programa? Ok. ¿Tú las lees todas o...? No, tú las respondes y ya te voy dando las otras preguntas. Bueno.
Las competencias las podemos denominar como los principios de formación que va a tener un tecnólogo en sistemas agroforestales. Entonces, ¿qué va a ser capaz nuestro egresado? Pues va a adoptar, implementar y evaluar sistemas mejorados de producción tanto agrícolas, pecuarias y forestales, pues con el fin de satisfacer las necesidades de cada región. O sea, va a lograr involucrar cada uno de esos conocimientos de cada una de esas disciplinas para tener una producción más integral y sostenible. También pues va a estar en la capacidad de prestar una capacitación técnica, una atención técnica o extensión comunitaria para la creación, asimilación e implementación de estos sistemas agroforestales, de tal manera que estos sistemas agroforestales, además de que sean técnicamente desarrollados de la mejor manera, sean competitivos económica, social y ambientalmente. Y ese beneficio se retribuye a sus comunidades. Esas serían las principales competencias de nuestro tecnólogo. Listo. Bueno, por acá tenemos otra pregunta que nos hacen y es, si soy egresado de la UNAD en zootecnia, ¿puedo homologar algunas materias? Claro que sí. Si tú eres tecnólogo, existen unos planes de equivalencia de homologación entre programas. Entonces, cada caso particular tenemos que estudiarlo dependiendo el estudiante. Entonces, lo que tenemos que hacer es que hay unos ciclos comunes que se valen y ya tendría que ver el estudiante los cursos disciplinares específicos para culminar con su formación. Entonces, sí hay procesos de homologación entre programas internos de la universidad. Listo. Bueno, por otro lado tenemos la pregunta y es, ¿este programa se realiza de manera virtual o tiene componente presencial? Bueno, esa es una tecnología que se oferta en modalidad a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, nosotros hacemos la conceptualización teórica de los cursos mediados a través de la plataforma virtual. Ahí el estudiante a través de la plataforma y de la asesoría de sus profesores virtuales desarrolla todo lo que tiene que ser con la conceptualización teórica. Mientras que para el desarrollo práctico sí tenemos unos encuentros presenciales que dependen de la disponibilidad de los escenarios o de una programación nacional que existe para el desarrollo de las prácticas. Entonces, es decir, que las personas o los aspirantes que quieran matricularse al programa de tecnología en sistemas agroforestales tienen que tener claro que, si bien estamos mediados por las tecnologías, o sea, por la plataforma, tienen que contar con tiempo para desarrollar sus prácticas según la programación nacional. Normalmente son los fines de semana para no tener inconvenientes con los estudiantes que trabajan. Listo. Bueno, estas son todas las preguntas que tenemos en redes sociales. Sin embargo, pues nos han hecho algunos comentarios acerca del tema, que es como, bueno, por ejemplo, el proyecto Ganadería Sostenible implementó sistemas agrosilvopastoriales. No sé qué podríamos decir al respecto. Así es una experiencia que es muy interesante conocer, son los sistemas silvopastoriles, que es una modalidad de sistemas agroforestales, que lo que se busca es mejorar la producción y sobre todo el bienestar animal de esos sistemas productivos pecuarios. Entonces, hay varias asociaciones de especies con pastos y con las mismas especies pecuarias, para que esos sistemas productivos sean exitosos y pues mejoren su producción. Pero sí es una excelente experiencia en Colombia, sobre todo viniendo del sector ganadero. Listo, bueno, por acá también. De hecho, no solamente a eso, le apunta a pobreza, a la erradicación de la pobreza, a la mitigación del cambio climático, al objetivo de la sostenibilidad, al de equidad de género. La tecnología en sistemas agroforestales le apunta a muchísimos de los objetivos 2030. O sea, es debido a varios de estos objetivos.
Listo, bueno, muchas gracias y espero que también hayan sido respuestas que le hayan pues servido a nuestros A nuestros usuarios de redes. aspirantes. Claro que Y sí. bueno, ya no siendo más, espero pues que nos puedan acompañar en nuestras próximas sesiones de charlas por programa. No sé si ibas a decir algo más, doctora. Sí, yo quisiera preguntarle al profesor Esteban o decirle al profesor Esteban que nos hiciera una invitación para los aspirantes, que, o sea, como una cuña para que estas personas que están pensando en qué quieren estudiar, pues que se decidan por la tecnología en sistemas agroforestales. Eso quisiera que el profesor Esteban nos ayudara con eso. Profesor Andrea, yo terminaría como empecé, ¿no? O sea, cuando uno se introduce en la disciplina de diseñar, establecer y manejar sistemas agroforestales, uno es de todos, un etnógrafo, uno es un manejador de recursos hídricos, entonces el reto es emocionante. O sea, no sé si los chicos que nos están oyendo han escuchado hablar de Alexander von Humboldt, un gran explorador alemán que estuvo en América por los lados de 1870-85, pasó por Colombia. Entonces, el año pasado cumplió 250 años de su nacimiento, y él está considerado como uno de los científicos más importantes de toda la historia. Él fue el precursor de la ecología. Entonces, cuando uno lee sus libros, uno encuentra que son una descripción de la necesidad de hacer que la naturaleza produzca los mejores bienes y servicios para los hombres, pero que también produzcan un placer de estar con ellas y retribuirles de alguna manera, respetándolas y conservándolas. Los sistemas agroforestales lo pueden llevar a uno por travesías selváticas. De hecho, un científico norteamericano, Schultes, que estuvo mucho tiempo también en Colombia en la década de los 50, él fue un estudioso de los sistemas agroforestales de Amazonia. Entonces es una aventura completa. O sea, si uno tiene un sistema agroforestal, uno realmente tiene una réplica de un sistema natural en el que uno va a poder disfrutar, si es observador de pájaros, va a poder disfrutar de los productos que tiene a su mano, etcétera, etcétera. Yo realmente los invito a que participen de un programa tan interesante y esperamos verlos en los próximos cursos que vamos a empezar a dictar a corto plazo. Muchísimas gracias, profesor Esteban. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy con todas sus experiencias. De hecho, siempre consideramos que era la mejor persona que podía dar esta charla de bienvenida o promocional del programa. Le agradecemos de parte de la universidad. Muchas gracias. Natalia, listo. Natalia, muchas gracias. No queda más que decirle a todas las personas que estén interesadas en matricularse en la tecnología en sistemas agroforestales que los estamos esperando, que en la página de la universidad pueden encontrar toda la información, y que si quieren resolver dudas o inquietudes, pues contamos con unos canales de atención o a través de mi correo electrónico andrea.garcia@unat.edu.co podemos resolverle todas sus inquietudes, pero sobre todo los esperamos a que inicien su formación como tecnólogos en sistemas agroforestales. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, recordarle a las personas que nos están viendo que el día lunes tenemos otras charlas y ahorita a las 6 de la tarde continuamos con la charla del programa de maestría en desarrollo alternativo, solidario y sostenible. Entonces los esperamos allí. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y pues nos vemos en otra oportunidad. Mil gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Chao, chao a todos. Adiós. Hasta luego, que estén muy bien.